Tenemos el gusto de conversar con alguien que ha sido noticia a nivel internacional últimamente. Él es director y documentalista. Hace poco el New York Times publicó su más reciente corto documental titulado Atención, Murder Next Door. El mismo trata sobre los scratches de hijos que fueron inventados hace ya más de 20 años. Buenos días, Sean Mattison. Buenos días, muchas gracias. Gracias a vos. Es un gusto para nosotros poder tener esta conversación. Quisiera preguntarte, ¿cómo surge la idea de filmar un documental sobre scratches? ¿Qué te motivó a hacerlo? Sí, la idea del documental surgió mientras trabajaba en un documental diferente sobre el cantante folclórico Víctor Jara, de Chile, que también fue lanzado por el New York Times. Y cuando yo fui a Chile conocí a los chicos de la Comisión FUNA, que también son activistas en Chile que usaban el scratch, pero en Chile se llama FUNA. Entonces pregunté de dónde había surgido la idea de hacer eso y me dijeron que habían tomado la idea de hijos en Argentina y que empezaron a usar la estrategia del scratch desde entonces. Entonces yo dije, bueno, me interesa este fenómeno, cuando vaya a Argentina voy a buscar a los de hijos y intentar hacer algo sobre ese fenómeno y sobre la historia del scratch en Argentina. Entonces, También, bueno, y sí. también era para mostrar a la gente de Estados Unidos que tal vez desconoce esta historia, tal vez saben algo del golpe en Argentina, pero no saben la historia específica del activismo que surgió después en los años 90. Claro. Entonces, eh, podemos decir que los scratches son una herramienta de lucha por los derechos humanos que se utiliza en varios países. Sí, hemos visto que se usó el Scratch en España en 2013, por ejemplo, con la crisis um, del, del inmobiliario o de la vivienda en Barcelona, en Cataluña. También se ha usado en Chile y ahora en Estados Unidos estamos viendo el fenómeno, por ejemplo, en las acciones directas sobre los tiroteos policiales y también la violencia estatal aquí en Estados Unidos. Entonces, creo que ese fenómeno del scratch ha viajado un poco por varios países y tal vez gente de un país se está inspirando en lo que están haciendo los activistas de otros países. Hablabas recién de la situación ahí en Estados Unidos. Entonces, dirías que se están utilizando herramientas como esta del Scratchy por parte de grupos, por ejemplo, antirracistas, pensando en Black Lives Matter o grupos de derechos humanos ahí en Estados Unidos. Sí, hay un grupo que se llama Until Freedom, por ejemplo, que recién hicieron una especie de scratch en frente de la casa del fiscal en Kentucky sobre la muerte de Breonna Taylor, que ha sido un caso de muy alto perfil acá en Estados Unidos y creo que llevaron 70 o 80 personas a la cárcel ese día por estar enfrente de la casa del fiscal. Entonces, para mí hay como un eco o algo semejante que está sucediendo aquí, como lo que sucedió en los 90 en Argentina con los scratches y en los 2000 también. Y yo creo que la reacción ha sido bastante fuerte aquí porque hay mucha impunidad en Estados Unidos que tenemos que enfrentar y creo que el proceso en Argentina con el activismo y después con el proceso judicial puede ser un ejemplo muy
importante para nosotros. Y ahora preguntándote algo un poco que tiene que ver con la política reciente en Estados Unidos. Con la salida de Donald Trump, ¿crees que se puedan modificar estas situaciones de impunidad o de racismo, brutalidad policial, o es un problema un poco más estructural y más profundo? Sí, yo no creo que este problema de la impunidad va a desaparecer después cuando se va Trump. Durante la época de Obama incluso habían muchos problemas que no van a desaparecer con la llegada de Biden. Entonces, para mí, los arquitectos tal vez cambian, pero para mí es un problema estructural que hay que enfrentar y por lo tanto el papel del activismo y del escrache es aún más importante. Yo creo que la gente acá ahora ve el escrache como una forma posible de hacer que el gobierno escuche y una forma de aumentar la presión y que la sociedad reconozca la injusticia y bueno, puede crear o mostrar un camino hacia la justicia tal vez, o es lo que esperamos. Pero diciendo que Biden va a cambiar los problemas que estamos enfrentando, yo no creo que un presidente pueda cambiar eso. Claro, hablamos de un problema que es estructural y que viene desde hace mucho tiempo. ¿Has observado últimamente un crecimiento de la izquierda en Estados Unidos? Sí, yo creo que durante la época de Trump ha habido un gran crecimiento de la izquierda en Estados Unidos y yo creo que durante los 8 años de Obama tal vez se sentían un poco, no sé cuál es la palabra en castellano, pero voy a buscar la palabra. Sí, tal vez autocomplacientes o un poco satisfechos pero incluso si luchaban durante la época de Obama, tal vez no fue tan fuerte como después cuando llegó Trump y que la gente se dio cuenta que había que luchar de forma mucho más fuerte. Entonces yo creo que sí está creciendo, pero también estamos viendo el crecimiento muy grande de la extrema derecha y el hecho de que después de 4 años de Trump votaron 70 millones de personas para que siga Trump. Para mí hay que pensar en esa gente también y cómo dialogar o tener una conversación con ellos para intentar comprender cómo pueden apoyar a ese presidente después de lo que hemos visto con el COVID, con todo lo que hizo en la frontera con México, con el desastre de la política internacional. Todo ha sido un fracaso. Entonces, ¿cuáles son las raíces del apoyo que él tiene? Yo creo que es la pregunta clave para nosotros ahora. La verdad es que te escucho y creo que puedo ver paralelismos con la situación que estamos viviendo también en nuestro país. Nosotros hemos tenido también un gobierno anterior, el del expresidente Macri, que ha sido un gobierno de derecha y que aunque logramos derrotarlo en las urnas, se fue también con un gran caudal de votos de millones de personas y vemos también el resurgimiento de la ultraderecha aquí, cada vez más violenta y más irracional, ¿no? Ahora, un poco como para ir cerrando esta entrevista, quería preguntarte qué significó para vos hacer este documental. Para mí fue un honor entrevistar a Camilo Juárez País, a Giselle Tepper, a miembros de Hijos en
Buenos Aires y aprender más sobre la historia del Scratch, pero no solo del Scratch, sino del papel que ha tenido hijos durante creo que 25 años ahora. Sí, Es increíble ver todo lo que han logrado y yo fui al Día de la Memoria el año pasado, o hace, bueno, ¿cuándo fue? Sí, el año pasado creo. Entonces, pero para mí aprendí muchísimo y sigo aprendiendo y yo creo que todo lo que ha sucedido con el activismo en Argentina y con el trabajo de hijos puede ser un ejemplo, como dijo Camilo en el corto, un ejemplo para todo el mundo. Y yo veo que en Argentina en muchos aspectos están mucho más avanzados en cuanto a enfrentar a la impunidad y espero que el público estadounidense pueda ver este documental y preguntarse cómo podemos lograr lo mismo acá. Entonces para mí fue fuerte hacer este documental y espero que pueda crear conciencia y tal vez conexiones inesperadas entre activistas en ambos países. Bueno, John, nos parece muy importante este documental, tu aporte para nosotros ha sido muy significativo y valoramos mucho tu conciencia social y digamos, tu aporte a esta causa, ¿no? Que es la defensa de los derechos humanos. Ha sido un gusto conversar con vos. Igualmente, gracias.